Era una noche tranquila en el zoológico El Refugio de las Bestias. Los visitantes se habían marchado horas antes, y el silencio se extendía como una capa espesa por cada rincón del parque. Marta, una de las cuidadoras nocturnas, realizaba su recorrido habitual. Conocía el zoológico como la palma de su mano y cada sonido le era familiar. Sin embargo, esa noche había algo diferente en el aire, una inquietud latente que parecía vibrar en la penumbra. El reloj marcaba la medianoche cuando Marta escuchó un sonido extraño cerca del recinto de los lobos. Un aullido profundo y desgarrador rompió el silencio. Un sonido que no era como los aullidos habituales de los lobos. Este aullido era más grave, más feroz, y despertó en ella una sensación de peligro que le erizó la piel. Avanzó cautelosamente hacia la jaula de los lobos. Desde la distancia, pudo ver que los animales estaban inquietos, caminando de un lado a otro como si presintieran algo. De pronto, el ruido de algo pesado moviéndose a toda velocidad la alertó. Marta encendió su linterna y apuntó hacia los arbustos cercanos, pero no vio nada, solo las sombras, que parecían moverse más de lo normal bajo la luz de la luna. ¿Hay alguien ahí?, preguntó en voz alta, aunque la oscuridad solo le respondió con un silencio inquietante. Decidió continuar su ronda, aunque la tensión en su estómago aumentaba con cada paso que daba. Mientras caminaba hacia el área de los grandes felinos, pensó en lo extraño que había sido ese aullido. Jamás había escuchado algo así en sus años trabajando en el zoológico. A medida que avanzaba, otros sonidos comenzaron a mezclarse en el ambiente, como si una presencia desconocida la estuviera siguiendo. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. Era su compañero de turno, Jaime, que estaba encargado de revisar el área de las aves exóticas. Marta corrió en dirección al grito, su corazón latiendo frenéticamente. Al llegar, encontró a Jaime tirado en el suelo, con el uniforme rasgado y profundas marcas de arañazos en los brazos. Sus ojos estaban abiertos, llenos de pánico, y su respiración era irregular. «Jamie, ¿qué te pasó?», exclamó Marta, tratando de ayudarlo a levantarse. Jaime apenas podía hablar. Entre jadeos, balbuceó algunas palabras. Algo grande. No sé qué era, pero tenía ojos rojos y era enorme. No era un animal normal, dijo, antes de desmayarse en los brazos de Marta. Marta intentó mantener la calma, aunque en su mente solo había confusión y miedo. No había ningún animal en el zoológico que pudiera provocar tal daño, menos aún andar suelto a esas horas. Miró a su alrededor, tratando de identificar algún rastro del intruso, pero solo halló huellas profundas en la tierra, como si algo pesado y con garras enormes hubiera pasado por allí. Las huellas eran demasiado grandes para pertenecer a un lobo, y aún así, parecían tener una forma parecida. Con Jaime aún inconsciente, Marta se las arregló para llamar a la seguridad del zoológico. Pocos minutos después, llegaron un par de guardias que, al ver el estado de Jaime y las huellas en el suelo, intercambiaron miradas de desconcierto. «Nunca había visto huellas como estas en el zoológico», dijo uno de los guardias, agachándose para examinarlas de cerca. «No se parecen a nada que tengamos aquí». La inquietud de Marta aumentaba con cada segundo. Sentía que algo oscuro y peligroso rondaba el lugar, algo que no pertenecía al mundo que conocía. Mientras los guardias se llevaban a Jaime a la enfermería, Marta decidió quedarse y observar las huellas. Las siguió hasta que éstas desaparecieron entre unos arbustos, como si la criatura se hubiera desvanecido en la oscuridad. Esa noche, Marta no pudo conciliar el sueño. Los ojos rojos que Jaime había mencionado y el terror en su voz seguían resonando en su mente. ¿Qué clase de criatura podría haber entrado en el zoológico y causado tanto pánico? Decidió que investigaría por su cuenta, aunque no le había contado a nadie sobre su plan. Los días siguientes, Marta se encargó de revisar los vídeos de las cámaras de seguridad, esperando ver algo que pudiera explicar el misterio. Sin embargo, cada vez que llegaba a la parte donde Jaime había sido atacado, la imagen se volvía borrosa, como si algo hubiera interferido con la señal. Esto no hizo más que aumentar su preocupación. Era posible que una criatura pudiera manipular las cámaras o que su presencia fuera tan poderosa que alterara la tecnología.
Finalmente, después de muchas noches sin dormir, Marta llegó a la conclusión de que debía haber algo sobrenatural en lo que había sucedido. Los aullidos que había escuchado, las huellas enormes y la descripción de Jaime, todo apuntaba a que no se trataba de un simple animal. Esa misma noche, mientras hacía su recorrido, escuchó nuevamente aquel aullido. Esta vez, el sonido era mucho más cercano, como si la criatura estuviera justo a su lado. Aterrorizada, apagó la linterna y se ocultó detrás de unos arbustos, esperando no ser vista. Su respiración se volvió lenta, tratando de no hacer ruido, mientras miraba entre las ramas. De pronto, una figura se movió frente a ella. Era un ser enorme, con una postura humanoide pero cubierto de un pelaje oscuro y espeso. Sus ojos rojos brillaban en la penumbra, y su respiración era profunda, casi como un gruñido constante. Marta apenas podía creer lo que veía. Estaba frente a un hombre lobo, una criatura que hasta entonces solo había existido en leyendas. La imagen de la criatura no se desvanecía de la mente de Marta. Esos ojos rojos, la respiración pesada y el terror que emanaba su presencia la atormentaban. Aquella figura no era un animal cualquiera. Era algo más, algo que no debería existir. Durante el día, Marta intentaba actuar con normalidad en el zoológico, pero cada ruido o sombra extraña le recordaba la criatura que había visto la noche anterior. A la mañana siguiente, varios trabajadores del zoológico comenzaron a murmurar sobre extraños sucesos que habían ocurrido en la noche. Un par de cabras del pequeño zoológico infantil habían desaparecido sin dejar rastro, y un ciervo de la exhibición nocturna había sido encontrado mutilado. La noticia causó gran revuelo entre los empleados, pero nadie tenía idea de que podría haber sido el causante. Algunos sospechaban que un puma o un lince se había escapado de su jaula, pero no había pruebas claras. Marta intentó advertir a sus colegas sobre la criatura, pero se detuvo antes de contarles todo. ¿Quién le creería? Lo único que ella tenía eran huellas y el testimonio de Jaime, que seguía en estado de shock. Decidió, entonces, investigar por su cuenta. Sabía que sería arriesgado, pero algo en su interior le pedía descubrir la verdad. Tenía que saber qué era lo que realmente estaba acechando en las sombras. Esa noche, Marta se preparó cuidadosamente. Llevó una linterna potente, una cámara y un cuchillo de cocina, el cual apretó con fuerza en su mochila, aunque no estaba segura de si podría protegerla. Caminó hacia el área de los lobos, recordando que había sido el lugar donde comenzó a escuchar aquellos aullidos anormales. Se escondió detrás de unos arbustos, tratando de camuflarse mientras esperaba cualquier señal. Durante horas, todo fue silencio. Apenas podía escuchar el sonido de su propia respiración. Pero, justo cuando estaba a punto de rendirse y regresar, un movimiento a su izquierda captó su atención. Marta se agachó, observando con cautela, y ahí estaba nuevamente, la sombra de la criatura. Esta vez, parecía estar oliendo el aire, como si buscara algo, o a alguien. La bestia levantó la cabeza hacia el cielo, y un nuevo aullido surgió de su garganta. Un sonido tan profundo y escalofriante que le puso la piel de gallina a Marta. El hombre lobo se movía con una gracia y velocidad sobrenaturales. Marta estaba segura de que, si intentaba huir, la criatura la atraparía en cuestión de segundos. Sintió un temblor en las piernas, pero se obligó a quedarse quieta. La criatura de repente se detuvo y miró hacia su escondite. Marta se quedó sin aliento, sintiendo que esos ojos rojos la atravesaban. La adrenalina inundó su cuerpo, y sintió que el miedo la estaba paralizando. Sin embargo, algo milagroso ocurrió. En vez de atacarla, el hombre lobo giró su cuerpo y corrió hacia el bosque, perdiéndose entre las sombras. Marta se quedó ahí, sin entender lo que acababa de suceder. ¿Por qué la criatura no la había atacado? ¿Era posible que la hubiera visto y simplemente decidió ignorarla? Confusa y aliviada, Marta regresó a su casa esa noche sin decirle nada a nadie. Sabía que tendría que esperar hasta el día siguiente para intentar encontrar más pistas. A la mañana siguiente, Marta se encontró con el jefe de seguridad del zoológico, quien la miró con una expresión seria. «Marta, hemos tenido otro incidente», le dijo, con el ceño fruncido.
Un guardia ha desaparecido. Creemos que algo lo atacó, pero no sabemos qué. Encontramos sus pertenencias cerca del área de los lobos, pero no hay señales de él. Marta sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que la criatura que había visto era responsable. Aún así, intentó no demostrar su miedo. ¿Han considerado la posibilidad de que algún animal haya escapado?, preguntó, fingiendo indiferencia. Hemos revisado todas las jaulas y cercos. No falta ninguno de nuestros animales. Lo extraño es que encontramos huellas, pero no corresponden a ninguna especie que tengamos aquí. Al escuchar esto, Marta supo que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Aquel ser no solo había matado a los animales y atacado a Jaime, sino que ahora estaba cazando personas. Sentía que algo oscuro y aterrador estaba a punto de desatarse en el zoológico, y ella era la única que conocía la verdad, aunque nadie le creería. Esa noche, Marta no podía dejar de pensar en la criatura. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿De dónde había venido? ¿Era realmente un hombre lobo, como había sospechado? ¿Y por qué no la había atacado cuando la tuvo tan cerca? Al llegar la noche, Marta decidió regresar al zoológico, decidida a enfrentarse a sus miedos y encontrar la verdad. Llevaba una linterna más potente, una cámara y una grabadora para intentar documentar cualquier evidencia de la criatura. Sabía que estaba arriesgando su vida, pero también sabía que no podía vivir en paz sin resolver el misterio. A medida que caminaba por los pasillos oscuros, escuchó el crujido de las ramas detrás de ella. Se detuvo y apuntó su linterna hacia el origen del sonido. La luz reveló una sombra, grande y oscura, que se movía rápidamente hacia ella. Marta retrocedió, pero sus pies tropezaron con una roca y cayó al suelo. El pánico la invadió mientras observaba cómo la bestia se acercaba, con sus ojos rojos fijos en ella. Justo cuando Marta pensó que sería el final, la criatura se detuvo a unos pasos de ella, gruñendo y mostrando sus colmillos afilados. Entonces, inesperadamente, el hombre lobo dio media vuelta y desapareció en la oscuridad, dejándola temblando en el suelo. Esa noche, Marta entendió que estaba siendo vigilada, cazada poco a poco. La criatura parecía estar jugando con ella, como si disfrutara del miedo que le provocaba. Sabía que no podría enfrentarse sola a aquella bestia, pero ¿a quién podría contarle lo que había visto? Sabía que nadie la tomaría en serio, pero si no actuaba rápido, la criatura seguiría atacando. Marta decidió que, al día siguiente, hablaría con el director del zoológico, aunque no supiera qué decirle exactamente. Tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, Marta llegó temprano al zoológico, pero la tensión en el aire era palpable. Los empleados hablaban en voz baja, y el miedo se reflejaba en sus miradas. Las desapariciones, los animales mutilados y los rastros de algo desconocido estaban causando un pánico creciente entre todos. Decidida a contarle al director del zoológico lo que había presenciado, Marta fue a su oficina. Al tocar la puerta, el director, un hombre serio y escéptico, la recibió con una expresión de agotamiento. «Marta, esto se está saliendo de control», dijo el director, pasando una mano por su cabello canoso. «No puedo seguir ocultando esto, pero tampoco tengo una explicación para dar a la policía». Marta se armó de valor, tomó aire y se acercó un paso más hacia el director. «Director, necesito contarle algo que tal vez suene increíble, pero créame, lo vi con mis propios ojos», empezó a decir, su voz temblando ligeramente. «He estado observando algo, una criatura, una especie de...». Dudó por un momento, pensando en cómo decirlo. «Un hombre lobo. Algo que no es un animal común está merodeando el zoológico por las noches». El director la miró en silencio, su expresión primero de sorpresa y luego de escepticismo. «Marta, esto es serio. Un hombre lobo», dijo en tono burlón, pero Marta notó un destello de duda en sus ojos. «Lo que dices es peligroso. Las autoridades y la prensa ya están a la espera de un error. Algo de este nivel causaría un caos. Yo misma no lo habría creído si no lo hubiera visto», respondió Marta, tratando de sonar firme. «Pero esa criatura es real,
y si no hacemos algo, seguirá cazando. El director suspiró y miró hacia la ventana. Después de unos segundos de silencio, asintió con resignación. Muy bien, Marta. Te voy a dar el beneficio de la duda. Esta noche revisaremos juntos el zoológico. Nadie más debe enterarse. No quiero crear una histeria sin pruebas claras. Esa noche, Marta y el director se prepararon para inspeccionar el zoológico. Se armaron con linternas, cámaras y un par de dardos tranquilizantes, por si acaso se enfrentaban a algún animal salvaje. Sabían que sería peligroso, pero ambos sentían que necesitaban resolver el misterio antes de que fuera demasiado tarde. El tiempo pasaba lentamente. A medida que avanzaban por los senderos oscuros del zoológico, los ruidos de la noche parecían multiplicarse, y cada sombra parecía esconder algo más. Caminaban con cautela, atentos a cualquier movimiento. De repente, Marta vio algo entre los árboles. Era una silueta alta, con un pelaje espeso que brillaba bajo la luz de la luna. La criatura se movía con una gracia salvaje, pero a la vez peligrosa. Al ver aquellos ojos rojos que la observaban desde la oscuridad, Marta sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Ahí está», susurró, señalando con la linterna. El director, que hasta ese momento parecía escéptico, quedó boquiabierto. La criatura, al notar que era observada, emitió un gruñido bajo y profundo que resonó en el silencio de la noche. Ambos retrocedieron, sabiendo que cualquier movimiento brusco podría provocar que la bestia se lanzara sobre ellos. «Marta, vámonos de aquí. Esto no es un animal común», susurró el director, intentando ocultar el pánico en su voz. Pero antes de que pudieran moverse, la criatura dio un paso hacia ellos. En sus ojos había una mezcla de rabia y hambre. Su mandíbula se abrió, revelando dientes largos y afilados. El director intentó usar uno de los dardos, pero su mano temblaba tanto que lo dejó caer. Marta, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, tomó la linterna y apuntó directamente a los ojos de la bestia, esperando ahuyentarla. La criatura, cegada momentáneamente, retrocedió unos pasos y lanzó un aullido ensordecedor que hizo eco en todo el zoológico. Aprovechando el momento, Marta y el director comenzaron a correr hacia la salida, pero mientras lo hacían, escucharon los pasos de la bestia detrás de ellos. La criatura los seguía de cerca, y cada vez parecía estar más cerca. «¡Rápido! ¡Hacia la oficina!», gritó el director, sin mirar atrás. Lograron llegar a la oficina, cerrando la puerta con fuerza. Desde adentro, escuchaban los arañazos y golpes de la bestia, que intentaba abrirse paso. Marta temblaba de miedo, pero también de determinación. «Director, tenemos que advertirle a los demás. Esto no se puede mantener en secreto por más tiempo». Al amanecer, Marta y el director estaban exhaustos. Habían pasado el resto de la noche encerrados en la oficina, escuchando los arañazos de la criatura en la puerta hasta que, finalmente, se alejaron. Los primeros rayos de sol les trajeron una sensación de alivio, aunque ambos sabían que esa bestia volvería. El director, aún pálido por el terror de la noche anterior, aceptó que Marta tenía razón. Había que hacer algo antes de que alguien más se convirtiera en su próxima víctima. La criatura no era solo una amenaza para los animales, sino para cualquiera que trabajara o visitara el zoológico. «No podemos mantener esto en secreto», dijo Marta. «Debemos idear un plan para capturarlo o al menos contenerlo antes de que sea tarde». El director asintió, aunque su mente estaba en conflicto. Sabía que cualquier error podría llevar al cierre del zoológico, pero también entendía que la vida de su equipo y de los visitantes estaba en peligro. «Tienes razón, Marta», respondió con voz grave. «Pero tenemos que hacerlo de forma discreta. Si la noticia se filtra, nadie querrá volver aquí, y esto podría ser el fin del zoológico». Ambos decidieron que la mejor forma de capturar a la bestia era construir una trampa en el área de alimentación de los felinos, un lugar cerrado y protegido donde tendrían una oportunidad de capturarla sin arriesgarse demasiado. Pasaron el resto del día preparando la trampa, reforzaron las jaulas, aseguraron las puertas y colocaron carne fresca para atraer al hombre lobo. Cuando llegó la noche,
Marta y el director se reunieron con un pequeño grupo de empleados de confianza y les explicaron lo que estaba ocurriendo. Aunque algunos reaccionaron con escepticismo, la expresión seria y aterrorizada de Marta y del director los convenció. «Esta noche, necesitamos su ayuda para capturar a la criatura», dijo el director, mirándolos a todos con determinación. «Sabemos que suena increíble, pero, si trabajan con nosotros, pondremos fin a este peligro». Los empleados, aunque atemorizados, aceptaron colaborar. Armados con linternas, tranquilizantes y palos, se dividieron en grupos y tomaron posiciones alrededor del área donde habían preparado la trampa. Todo el zoológico estaba en silencio, salvo por los sonidos ocasionales de los animales. La espera se hizo larga, y el ambiente estaba cargado de tensión. Marta estaba en el borde de la jaula, observando cada sombra que se movía. Sabía que el hombre lobo podía aparecer en cualquier momento y que un paso en falso podría ponerlos a todos en peligro. De pronto, un gruñido profundo y gutural rompió el silencio. Desde la oscuridad, vieron la figura de la bestia, avanzando lentamente hacia la carne que habían dejado en la jaula. La criatura olfateaba el aire, y sus ojos rojos brillaban intensamente, llenos de furia y hambre. Los empleados contenían el aliento, observando cómo el hombre lobo se acercaba más y más a la trampa. Marta sostenía el tranquilizante en sus manos, lista para disparar en el momento adecuado. El director, a su lado, susurró: «Espera, aún no, déjalo entrar completamente en la jaula». La criatura avanzó con cautela, como si sospechara algo, pero la tentación de la carne era demasiado fuerte. Finalmente, se metió en la jaula, y en ese instante, Marta y los demás cerraron las puertas con fuerza. El hombre lobo se dio cuenta de que había caído en la trampa y comenzó a golpear las paredes, lanzando un aullido que resonó por todo el zoológico. «¡Ahora, dispara!», gritó el director. Marta apuntó y disparó el dardo tranquilizante, que se clavó en el hombro de la bestia. Pero el hombre lobo, en lugar de caer, pareció enfurecerse aún más. Golpeaba con fuerza las rejas, que temblaban ante el poder de sus garras. Otro empleado disparó un segundo dardo, pero la criatura seguía resistiendo. «No es suficiente», exclamó Marta, viendo cómo el hombre lobo comenzaba a doblar las barras de la jaula. La situación se estaba saliendo de control. Los empleados retrocedieron, aterrorizados, mientras la criatura continuaba su ataque. Justo cuando parecía que la jaula no resistiría, el tranquilizante empezó a hacer efecto, y los movimientos de la bestia se hicieron más lentos. Finalmente, el hombre lobo cayó de rodillas, emitiendo un último gruñido antes de desplomarse en el suelo. Marta y los demás se miraron, sin poder creer que habían logrado capturarlo. Aunque la criatura estaba inconsciente, todos sabían que no podrían mantenerla encerrada para siempre. Pero, al menos, esa noche podrían respirar tranquilos. El silencio en el zoológico era sepulcral. La bestia, capturada y aparentemente inconsciente, yacía en el suelo de la jaula de los felinos. Marta y los demás empleados la observaban con cautela desde una distancia segura. Había costado mucho trabajo, pero, finalmente, el hombre lobo estaba encerrado. Sin embargo, sabían que esta victoria era temporal. Marta tenía la sensación de que aquel ser era capaz de romper cualquier barrera cuando despertara, y eso les llenaba de inquietud. El director, aún pálido, ordenó a los empleados reforzar la jaula y colocar más tranquilizantes alrededor. Decidieron que, en cuanto amaneciera, avisarían a las autoridades. Pero, hasta entonces, era responsabilidad de Marta y su equipo asegurarse de que la criatura no escapara. Con precaución, Marta se acercó un poco más a la jaula. Desde su posición, pudo ver el rostro de la bestia bajo la luz tenue de las linternas. Sus facciones estaban marcadas por un rictus feroz, y sus colmillos asomaban entre los labios, manchados de sangre seca. A pesar de estar sedada, la criatura parecía respirar con dificultad, y de vez en cuando sus dedos con garras se movían levemente, como si en cualquier momento fuera a despertar de su letargo. «No deberías acercarte tanto», le dijo el director, colocando una mano en su hombro para detenerla. «Todavía no sabemos de lo que es capaz». Marta asintió,
retrocediendo, pero no podía dejar de observar a la bestia. Había algo en su aspecto que le resultaba inquietantemente familiar, como si ya hubiera visto aquellos ojos brillantes en algún lugar. Tal vez era la tensión de los últimos días la que la hacía imaginar cosas, pero no podía sacudirse esa extraña sensación. La noche avanzaba lentamente, y Marta decidió hacer guardia con otro de sus compañeros. Sabían que era necesario mantener a la criatura bajo vigilancia constante, ya que el efecto del tranquilizante podría desvanecerse en cualquier momento. ¿Has notado sus ojos?, le comentó Marta a su compañero de guardia, un joven llamado Luis, quien también estaba claramente nervioso. Parecen humanos. Luis asintió, sin apartar la vista de la jaula. Ambos se mantenían en silencio, alertas, con los nervios a flor de piel. La bestia no se movía, pero la tensión en el aire era palpable. Finalmente, Luis rompió el silencio. ¿Tú crees que alguna vez fue humano?, preguntó en voz baja, como si temiera que la criatura pudiera escucharlo. Marta no sabía qué responder. Había escuchado historias de hombres lobo en el pasado, leyendas que hablaban de personas malditas que se convertían en bestias bajo la luz de la luna llena, pero nunca había creído en ellas, al menos hasta aquella noche. Ahora, con la criatura encerrada delante de ellos, esas viejas historias parecían tomar vida. No lo sé, Luis, pero sea lo que sea, tenemos que mantenerlo encerrado. No quiero imaginar lo que podría hacer si logra escapar, respondió Marta, con el ceño fruncido. Las horas pasaron, y el silencio se hacía cada vez más pesado. Justo cuando ambos empezaban a relajarse, un ruido sordo resonó en la jaula. Marta y Luis giraron la cabeza rápidamente hacia la bestia. La criatura había comenzado a moverse. Sus extremidades temblaban, y sus ojos, antes cerrados, ahora se abrían lentamente, revelando un brillo dorado e intenso que los observaba fijamente. «Se está despertando», exclamó Luis, retrocediendo mientras su corazón latía con fuerza. Marta se mantuvo firme, observando cada movimiento de la bestia. Sabía que debía mantener la calma, aunque por dentro sentía el mismo pánico que Luis. La criatura se incorporó lentamente. Sus músculos se tensaban bajo el pelaje espeso y oscuro, y sus garras afiladas rasgaban el suelo de la jaula con un sonido escalofriante. «Debemos alertar al director», dijo Marta, intentando no perder la compostura. «Tal vez podamos administrarle otra dosis de tranquilizante». Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, el hombre lobo emitió un gruñido profundo que resonó en todo el zoológico. El sonido era tan potente y cargado de furia que hizo temblar a Marta y a Luis. La bestia comenzó a golpear las barras de la jaula con una fuerza descomunal, doblando poco a poco los barrotes que habían sido reforzados. «¡Corre, Luis!», gritó Marta, tomando su radio para avisar al director. «No tenemos mucho tiempo. La jaula no resistirá». Luis salió corriendo en busca de ayuda mientras Marta intentaba contener a la criatura con la mirada fija en esos ojos dorados y furiosos. Sabía que estaba en peligro, pero su determinación la mantuvo firme. Aún así, la jaula cedía cada vez más, y un sudor frío comenzaba a recorrerle la frente. Finalmente, el director y varios empleados llegaron corriendo al lugar, armados con tranquilizantes y con la mirada de terror reflejada en sus rostros. Pero cuando intentaron disparar a la criatura, esta rompió las últimas barras de la jaula y se lanzó hacia ellos con una agilidad que no habían previsto. El caos se desató. Los empleados gritaban y corrían en todas direcciones mientras la bestia los perseguía, sus garras destellando bajo la luz de las linternas. Marta intentó mantener la calma, pero el pánico era demasiado. Sabía que, si no actuaban rápido, aquella criatura acabaría con todos. «Diríjanla hacia la zona de los felinos», gritó el director, tratando de organizar al equipo en medio del caos. «Es nuestra única oportunidad de encerrarla de nuevo». Marta y los demás empleados comenzaron a correr, tratando de guiar a la bestia hacia la zona donde las jaulas eran más seguras. Sin embargo, la criatura se movía con rapidez, anticipando sus movimientos y atacando con ferocidad. Varias personas resultaron heridas, y el pánico en el grupo aumentaba con cada segundo que pasaba. Finalmente,
lograron atraer al hombre lobo hacia la zona de los leones. Sin embargo, justo cuando pensaban que la habían atrapado, la criatura se detuvo y giró la cabeza hacia Marta, mirándola fijamente. Aquellos ojos dorados parecían llenos de odio, pero también de algo más, algo que Marta no podía descifrar. La bestia emitió un gruñido bajo y comenzó a acercarse lentamente hacia ella. Los empleados intentaron detenerla, pero el hombre lobo los ignoró, como si Marta fuera su único objetivo. Ella retrocedió, sintiendo el frío de las paredes metálicas detrás de ella. No, no te acerques, susurró, levantando una mano, pero sabiendo que era inútil. La bestia se acercó un poco más, hasta que estuvo a solo unos metros de ella. Entonces, en un giro inesperado, la criatura emitió un gruñido de dolor y se desplomó en el suelo, su respiración pesada y entrecortada. Los empleados aprovecharon el momento para reforzar las jaulas. Finalmente, lograron volver a encerrar al hombre lobo, aunque apenas conscientes de que habían escapado de la muerte por un hilo. Marta, con el corazón acelerado, se dio cuenta de que aquella mirada no era solo de furia, sino de algo más profundo y oscuro, algo que parecía indicar que aquella bestia no era simplemente un animal salvaje. La tranquilidad había regresado al zoológico, pero Marta no podía sacarse de la mente aquellos ojos dorados que la habían mirado tan intensamente. Pasaron los días, y aunque todos los empleados intentaban seguir con su rutina normal, el incidente con el hombre lobo aún era tema de conversación. La criatura permanecía sedada y bajo constante vigilancia en una jaula especial, pero algo dentro de Marta le decía que aquello no había terminado. Una noche, mientras Marta revisaba algunos documentos en la oficina del zoológico, encontró un antiguo archivo que hablaba de incidentes extraños ocurridos en las instalaciones hacía varios años. La mayoría de los empleados que habían trabajado en el zoológico en esa época ya no estaban, y esos documentos parecían haber sido olvidados. Al abrir el archivo, descubrió fotografías borrosas de un animal que se asemejaba mucho a la bestia que ahora estaba bajo su custodia. Marta se dio cuenta de que aquel no era el primer incidente, y que el zoológico había tenido más encuentros con criaturas extrañas en el pasado. Cada vez más intrigada, Marta comenzó a investigar más a fondo. Descubrió que varias personas habían desaparecido en el área en años anteriores, y todas las desapariciones coincidían con noches de luna llena. Se decía que algunas de las víctimas habían sido vistas por última vez cerca del zoológico, pero nunca se encontraron pruebas concluyentes que implicaran a algún animal en los incidentes. Mientras leía, Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo comenzaba a encajar. El comportamiento extraño de la bestia, la intensidad de su mirada, y la sensación de que aquello no era simplemente un animal salvaje. En ese momento, se convenció de que estaba lidiando con algo mucho más oscuro y antiguo de lo que había imaginado. Al día siguiente, Marta decidió compartir sus descubrimientos con Luis, quien también había estado en la guardia aquella noche fatídica. Luis escuchó con atención, y al final de la conversación, la miró con una mezcla de incredulidad y temor. ¿Quieres decir que este zoológico ha tenido otros encuentros con criaturas como esta?, preguntó, incapaz de pronunciar las palabras hombre lobo. Marta asintió, mostrando los documentos que había encontrado. No puedo explicarlo, Luis, pero todo esto me parece demasiado extraño. No creo que sea una coincidencia. Todo apunta a que alguien, o algo, ha estado ocultando la existencia de estas criaturas en el zoológico. Luis miró los documentos y luego fijó sus ojos en Marta. ¿Y qué vamos a hacer? Si esto es cierto, ¿qué garantía tenemos de que esa jaula lo mantendrá encerrado? Su voz era apenas un susurro, llena de miedo. Marta no tenía una respuesta. Sabía que estaban en peligro, pero también sabía que si informaban a las autoridades, nadie les creería. Lo más probable es que los tomarían por locos o, peor aún, intentarían encubrir la situación para evitar un escándalo. Al final, decidió que, por el momento, lo mejor era mantener su descubrimiento en secreto y vigilar de cerca a la criatura. Esa noche, Marta no pudo dormir. La imagen de aquellos ojos dorados la perseguía, y aunque intentó convencerse de que estaba segura, una parte de ella no dejaba de temer lo que podría suceder si la bestia escapaba.
La noche era silenciosa y densa en el zoológico. Marta, exhausta pero incapaz de dormir, se encontraba en su pequeña oficina revisando nuevamente los documentos antiguos. Cada línea de esos informes parecía gritarle que algo terrible estaba a punto de suceder. Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento, y aunque todo parecía tranquilo en los monitores, Marta sentía que algo estaba fuera de lugar. De repente, una alarma rompió el silencio, haciéndola sobresaltarse. En la pantalla, Marta vio que una de las cámaras de seguridad cerca de la jaula del hombre lobo mostraba actividad inusual. Con el corazón latiendo rápidamente, Marta tomó su linterna y corrió hacia el área de contención. Al llegar, encontró a Luis, que había escuchado la alarma y también había acudido rápidamente. Miraron la jaula y notaron que una de las rejas estaba doblada, como si algo de enorme fuerza la hubiera empujado desde adentro. Un rastro de barro y huellas grandes y profundas conducía hacia los árboles cercanos. «Dios mío, ha escapado», susurró Marta con un tono de pánico contenido. Luis asintió, con la respiración entrecortada y los ojos llenos de temor. Sabían que la criatura estaba sedada, pero la dosis no parecía haber sido suficiente. Ahora estaba suelta en el zoológico, y nadie sabía qué era capaz de hacer. «Tenemos que encontrarla antes de que alguien salga herido», dijo Marta, intentando mantener la calma. Ambos se armaron con linternas y caminaron por el sendero que llevaba hacia el bosque dentro del zoológico, siguiendo las huellas que la bestia había dejado. A medida que avanzaban, la tensión aumentaba, y el silencio del lugar se volvía opresivo. No podían sacarse de la cabeza que estaban persiguiendo a un ser que era mucho más que un simple animal. Después de unos minutos, encontraron rastros de piel y pelos atrapados en las ramas de un árbol. Luis los examinó y sintió un escalofrío recorrerle la columna. Esto no es natural. ¿Has visto alguna vez un animal así, Marta?» Ella negó con la cabeza. Aunque había trabajado en el zoológico durante años, nunca había visto ni imaginado algo tan extraño y aterrador. Sabía que aquello que perseguían era algo antinatural, algo que escapaba de toda lógica. De pronto, un sonido profundo y gutural se escuchó en la distancia. Ambos se quedaron en silencio, con la respiración contenida. El gruñido reverberaba en la oscuridad, llenando el aire con un miedo tangible. Marta y Luis intercambiaron una mirada. Sabían que la criatura estaba cerca. «No podemos enfrentarlo solos. Necesitamos ayuda», dijo Luis en un susurro urgente. «¿Y quién nos va a creer, Luis? ¿Quién va a creer que un hombre lobo está suelto en el zoológico?» Luis tragó saliva, sin saber qué responder. Sabía que Marta tenía razón. Nadie les creería sin pruebas, y para cuando lograran convencer a alguien, podría ser demasiado tarde. Su única opción era enfrentarse a la criatura antes de que causara un desastre. Sigilosamente, continuaron avanzando, y la tensión crecía a cada paso. El rugido de la bestia se oía cada vez más cerca, y el aire se llenaba de un olor fétido y rancio. Finalmente, llegaron a un claro donde las sombras parecían moverse bajo la luz tenue de la luna. Allí, entre los árboles, vieron una figura enorme y encorvada, con la piel cubierta de pelo oscuro y ojos dorados que resplandecían con una intensidad sobrenatural. El hombre lobo los había descubierto antes de que pudieran reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos, la criatura se abalanzó hacia ellos, lanzando un gruñido feroz que hizo temblar el suelo. Marta y Luis retrocedieron, levantando sus linternas en un intento desesperado de iluminar a la bestia y detener su avance. Luis, en un acto de valentía impulsiva, levantó un palo grande que había encontrado en el suelo y lo blandió hacia el hombre lobo. La criatura apenas reaccionó, bloqueando el ataque con una garra que parecía tan fuerte como el acero. Con un movimiento rápido, empujó a Luis, lanzándolo varios metros hacia atrás, dejándolo sin aliento en el suelo. Marta gritó al ver a su compañero caído, pero no tenía tiempo para reaccionar. La bestia giró su cabeza hacia ella, sus ojos brillando de hambre y furia. La adrenalina corrió por sus venas mientras retrocedía lentamente, tratando de ganar distancia entre ella y el monstruo. «Luis, tenemos que salir de aquí», gritó Marta, sin apartar los ojos de la criatura. Luis, adolorido pero consciente,
Se levantó como pudo y comenzó a retroceder junto a Marta. Sabían que si no encontraban un lugar seguro, no tendrían oportunidad de sobrevivir. La criatura continuaba acechándolos, cada paso acercándolos más a la desesperación. Finalmente, lograron llegar a una pequeña cabaña de mantenimiento cercana, y sin pensarlo dos veces, se encerraron dentro, asegurando la puerta con todo lo que encontraron. Afuera, el hombre lobo rugía y arañaba la puerta con sus garras afiladas, sacudiendo la estructura en su intento de alcanzarlos. Marta y Luis, atrapados y aterrorizados, comprendieron que esa noche sería larga y que sus vidas pendían de un hilo. No había escapatoria fácil, y sabían que, si la bestia lograba entrar, no tendrían ninguna oportunidad. Ambos se miraron, compartiendo una silenciosa promesa de luchar hasta el final. El rugido ensordecedor del hombre lobo retumbaba en las paredes de la cabaña de mantenimiento, haciendo temblar a Marta y a Luis. Cada embestida de la bestia hacía que la puerta, reforzada con herramientas y muebles, crujiera, como si estuviera a punto de ceder. El aire dentro de la cabaña era sofocante, impregnado del olor a metal oxidado y madera vieja, y el sonido constante de las garras de la criatura les hacía perder la calma. Luis, aún tembloroso por el golpe anterior, se recostó contra una pared, sosteniéndose las costillas. Sabía que no podrían resistir mucho tiempo. Al ver el estado de su compañero, Marta buscó una manera de mantenerse tranquila. Tenían que idear un plan si querían salir vivos de allí. Luis, tenemos que pensar rápido. Esta cosa no va a detenerse, murmuró Marta, tratando de reprimir el pánico en su voz. Lo sé, respondió él, respirando con dificultad. Pero, ¿qué podemos hacer? No podemos enfrentarnos a eso, no con nuestras manos. Marta observó el espacio estrecho de la cabaña y se dio cuenta de que, aunque fuera precaria, tenían una ventaja. Conocían mejor el lugar. Su mirada se dirigió a una caja de herramientas en el rincón, y sin pensarlo dos veces, la abrió en busca de algo que pudiera servir como arma. Entre los instrumentos oxidados, encontró un destornillador y un martillo pesado. No eran mucho, pero en una situación desesperada, cualquier cosa serviría. Luis, esto es todo lo que tenemos, le dijo, entregándole el martillo. Si la criatura entra, tenemos que golpearla lo más fuerte que podamos. Luis tomó el martillo, asintiendo con una determinación renovada. Sabía que aquella noche no era solo una cuestión de escapar, era una lucha por la vida. Mientras aguardaban el próximo movimiento de la bestia, Marta empezó a recordar fragmentos de las historias antiguas que su abuela le contaba sobre los hombres lobo. Según la leyenda, estas criaturas poseían una debilidad por la plata, pero ella no tenía nada de ese material consigo. Sin embargo, las historias también mencionaban que los hombres lobo podían ser engañados o distraídos. Al ver el ambiente sombrío del cuarto, tuvo una idea arriesgada. Luis, ¿sabes encender fuego?, preguntó con urgencia. Él la miró, confuso, y luego asintió. Sí, pero, ¿qué tienes en mente? Podemos intentar hacer una antorcha improvisada. Quizá el fuego lo mantenga alejado el tiempo suficiente para que podamos escapar de aquí, explicó Marta, mientras buscaba cualquier material inflamable en la cabaña. En un rincón polvoriento, encontró una botella de alcohol usada para limpiar herramientas y algunos trapos viejos. Trabajaron juntos, envolviendo un trapo en la punta de un palo de madera y empapándolo en alcohol. Luis prendió la antorcha improvisada, y la pequeña llama titiló, iluminando sus rostros llenos de temor y determinación. Al encender la antorcha, un rugido aún más feroz retumbó desde afuera. La bestia, aparentemente irritada por el olor del fuego, empezó a golpear la puerta con más violencia. Las garras atravesaban la madera, dejando largas marcas en la superficie. Luis se posicionó cerca de la puerta, sosteniendo la antorcha en alto, listo para enfrentar a la criatura. Marta, por su parte, sostenía el destornillador, buscando cualquier oportunidad para defenderse si la puerta cedía. El miedo era palpable, pero el instinto de supervivencia los mantenía firmes. Cuando esta cosa entre, apuntó la antorcha hacia él. Tú aprovechas para salir corriendo hacia el otro lado,
dijo Luis, formulando un plan improvisado. Marta dudó por un momento, pero asintió. Sabía que Luis estaba dispuesto a arriesgar su vida para que ella pudiera escapar. Aunque la idea la llenaba de tristeza, también entendía que no tenían otra opción. La puerta finalmente cedió y se abrió de golpe. El hombre lobo se abalanzó hacia ellos, y en ese instante, Luis lanzó la antorcha en dirección a la bestia. Las llamas iluminaron el rostro de la criatura, que retrocedió momentáneamente, sorprendida por el fuego. Era la oportunidad que necesitaban. ¡Koamara!, gritó Luis, empujándola hacia la salida trasera de la cabaña. Marta corrió tan rápido como pudo, escuchando los gruñidos y rugidos de la criatura detrás de ella. Apenas miró atrás, pero en un breve instante, vio cómo Luis forcejeaba con la bestia, tratando de mantenerla ocupada. El sacrificio de su compañero le dolía en el alma, pero no podía detenerse. Salió de la cabaña y se adentró en el bosque, intentando orientarse hacia la entrada del zoológico. El corazón le latía a toda velocidad mientras esquivaba ramas y tropezaba con piedras en su huida. Sabía que Luis apenas podría resistir unos minutos más y que cada segundo contaba. Finalmente, llegó a un área despejada cerca de la entrada. Sin embargo, al girarse para ver si la criatura la había seguido, se dio cuenta de que estaba sola. El silencio era opresivo, y una mezcla de alivio y culpa la invadió. Había escapado, pero había dejado a Luis detrás, enfrentando un destino incierto. Con lágrimas en los ojos, decidió correr hacia la estación de seguridad del zoológico para pedir ayuda. Aunque nadie había creído en sus advertencias sobre el hombre lobo, estaba decidida a intentarlo de nuevo. Marta llegó a la estación de seguridad jadeando, con la ropa rasgada y las manos temblorosas. La pequeña habitación, iluminada por una luz tenue, estaba vacía salvo por un guardia de seguridad de turno, quien al verla entrar en ese estado, frunció el ceño, sorprendido y alerta. ¿Qué te pasó?, preguntó el guardia mientras se levantaba de su asiento. Hay un hombre lobo, una criatura en el zoológico, exclamó Marta con urgencia, aún sin aliento. Ha atacado a mi amigo. Necesitamos ayuda. El guardia, acostumbrado a tratar con turistas alterados y animales peligrosos, parecía escéptico al principio. Sin embargo, al ver la intensidad en la mirada de Marta, su expresión se volvió más seria. Dudaba de sus palabras, pero no podía ignorar su terror palpable. Está bien, cálmate, dijo el guardia, tratando de tranquilizarla. Vamos a revisar las cámaras de seguridad para ver si encontramos algo extraño. Mientras el guardia accedía a las grabaciones, Marta observaba atentamente la pantalla, esperando ver alguna señal de Luis o de la bestia que los había atacado. Las imágenes mostraban diversas áreas del zoológico, algunas en silencio absoluto, otras con el leve movimiento de las hojas por el viento. De repente, algo llamó su atención. Una figura oscura se movía con agilidad entre los arbustos en una de las zonas menos concurridas del parque. Era un movimiento rápido, pero inconfundible. Una sombra grande, con una forma que se asemejaba a una criatura humanoide, pero con características bestiales. La respiración de Marta se aceleró al ver cómo la sombra se deslizaba por los senderos del zoológico, aparentemente en busca de algo o de alguien. ¿Lo ves?, dijo Marta, señalando la pantalla. Esa es la criatura. El guardia la miró con los ojos entrecerrados, evaluando lo que veían. Aunque no era fácil de distinguir, la figura parecía moverse de una manera inusual, casi como si estuviera cazando. Finalmente, el guardia asintió, aceptando la gravedad de la situación. Voy a llamar a refuerzos, anunció mientras tomaba su radio. En cuestión de minutos, varios guardias de seguridad se reunieron en la estación, escuchando atentamente la explicación de Marta y del guardia que había visto las grabaciones. A pesar de su escepticismo inicial, algunos de ellos comenzaron a prepararse con linternas, porras y equipos de defensa, conscientes de que, fuera lo que fuera, había algo peligroso rondando el zoológico. Marta insistió en acompañarlos, incapaz de abandonar la idea de que Luis aún podía estar con vida. Su determinación convenció a uno de los guardias de dejarla unirse al equipo, aunque bajo estrictas instrucciones de mantenerse detrás.
Se adentraron en el zoológico, avanzando en grupo mientras iluminaban cada rincón oscuro con sus linternas. El silencio era abrumador, y cada pequeño crujido de ramas bajo sus pies parecía amplificarse en la quietud de la noche. Marta se mantuvo cerca de uno de los guardias, intentando controlar el temblor en sus manos mientras sus ojos escudriñaban la oscuridad, en busca de cualquier señal de movimiento. Al llegar a la cabaña de mantenimiento donde ella y Luis habían intentado esconderse, encontraron la puerta destrozada. La madera estaba astillada, y marcas de garras profundas cubrían la superficie, un testimonio silencioso de la lucha que había tenido lugar allí. «Por aquí fue donde atacó por última vez», murmuró Marta con voz trémula, señalando la entrada rota. Uno de los guardias se adelantó, revisando el interior con su linterna. El lugar estaba desordenado, con herramientas esparcidas por el suelo, y una mancha de sangre que hacía que el estómago de Marta se revolviera. No había señales de Luis. El equipo continuó buscando en las áreas cercanas, cada uno con los sentidos en alerta máxima. Marta notaba que la tensión iba en aumento, y podía sentir como sus propios nervios comenzaban a desgastarse. Sin embargo, algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante, a no abandonar la búsqueda hasta saber qué había ocurrido realmente. Finalmente, después de varios minutos de caminata en silencio, escucharon un ruido. Era un gruñido bajo y amenazador, que parecía emanar de la espesura del follaje. Las linternas se enfocaron hacia el origen del sonido, revelando una figura oscura que emergía de las sombras. La criatura estaba allí, con su imponente figura encorvada, su pelaje oscuro y sus ojos brillando con una ferocidad inhumana. Un par de colmillos sobresalía de su boca entreabierta, y su respiración era profunda y áspera. Los guardias retrocedieron instintivamente, pero mantuvieron sus linternas apuntadas hacia el hombre lobo. «No se muevan», gritó uno de los guardias, mientras intentaba mantener la calma. El hombre lobo observó al grupo por un instante, como si evaluara a sus presas. En un segundo, el silencio se transformó en caos. La bestia lanzó un rugido ensordecedor y se abalanzó sobre ellos con una velocidad aterradora. Los guardias reaccionaron de inmediato, tratando de defenderse como podían. Las linternas y las porras volaron en todas direcciones mientras el hombre lobo esquivaba los ataques con una agilidad sobrehumana. Marta, aterrorizada, se escondió detrás de un árbol, observando la escena con el corazón en la garganta. La criatura atacaba con furia desatada, lanzando a uno de los guardias contra un arbusto y desgarrando el uniforme de otro. Era evidente que sus armas no eran suficientes para detener a un ser de esa magnitud. Marta sintió la desesperación invadirla al ver que, uno por uno, los guardias iban cayendo ante la fuerza implacable de la bestia. Justo cuando parecía que todos estaban perdidos, uno de los guardias logró herir a la criatura con una de las porras, golpeándola en el costado. El hombre lobo soltó un gruñido de dolor y retrocedió un poco, observando al grupo con una mirada que parecía mezcla de furia y cautela. Aprovechando la distracción momentánea de la bestia, Marta decidió actuar. Miró a su alrededor en busca de algo que pudiera ayudar, algo que pudiera darles una ventaja. Y entonces, lo vio, una jaula portátil para animales grandes, con la puerta abierta, ubicada a unos metros de distancia. «¡Hey! La jaula», gritó Marta, señalando la estructura metálica. «Podemos atraparlo ahí dentro». Los guardias, aunque agotados y heridos, entendieron su idea. Se reagruparon, intentando llevar a la criatura hacia la trampa improvisada. Uno de ellos lanzó una linterna encendida hacia la jaula, iluminando su interior para atraer la atención del hombre lobo. La criatura, confundida por los movimientos y la luz repentina, se acercó a la jaula con cautela. Marta, conteniendo la respiración, observó mientras el hombre lobo se adentraba lentamente en la estructura, atraído por la luz y los movimientos calculados de los guardias. Finalmente, cuando la criatura estuvo dentro, uno de los guardias cerró la puerta de golpe, atrancándola con todo lo que tenía a mano. La bestia, atrapada, comenzó a rugir y golpear las paredes metálicas de la jaula, pero por el momento estaba contenida. Marta, respirando entrecortadamente, observó a la criatura encerrada,
sintiendo una mezcla de alivio y terror. Aunque habían logrado detenerla por ahora, sabía que el peligro no había pasado completamente. La jaula temblaba violentamente. Cada golpe de la bestia hacía resonar el metal con un retumbar ensordecedor, y Marta no podía evitar estremecerse al escuchar esos rugidos llenos de furia. A pesar de la seguridad aparente, el miedo seguía apoderándose de ella. Sabía que, aunque la criatura estaba contenida por ahora, el peligro aún no había desaparecido. Algo más estaba en juego, algo más oscuro que solo un simple enfrentamiento con un monstruo salvaje. Los guardias se agruparon alrededor de la jaula, observando a la bestia con cautela. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, pues aunque estaba atrapada, la criatura seguía siendo un ser extremadamente peligroso, capaz de destrozar todo a su paso en cuestión de segundos. Sus ojos brillaban con un resplandor amarillo feroz, y su respiración era pesada y frenética, como si esperara una oportunidad para escapar. Marta, paralizada por el miedo, no podía apartar la vista de la bestia. En su mente, los recuerdos de la noche en que todo comenzó, las desapariciones en el zoológico, las advertencias de Luis, todo parecía cobrar un sentido macabro. Algo más estaba ocurriendo, algo mucho más grande que una simple criatura salvaje. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó uno de los guardias, su voz tensa, mientras observaba la jaula con desconfianza. Mantenerla aquí hasta que lleguen refuerzos, respondió el jefe de seguridad, un hombre de rostro severo que hasta ese momento había permanecido en silencio. Sin embargo, su mirada no dejaba de evaluar la situación, calculando lo que vendría después. No podemos arriesgarnos a liberar a esa cosa. Es más fuerte de lo que parece. Marta miró la jaula nuevamente, notando cómo la bestia se lanzaba una vez más contra las paredes metálicas, haciéndolas resonar como si estuviera buscando una forma de escapar. Era como si todo su ser estuviera destinado a destruir todo lo que lo rodeaba. La forma en que se movía, la velocidad con la que atacaba, no era solo un animal. Era algo más, algo oscuro, algo que había estado acechando en la sombra mucho antes de que Marta llegara al zoológico. ¿De dónde viene esta cosa?, preguntó Marta, sin apartar los ojos de la jaula. El jefe de seguridad la miró con una expresión seria. No lo sé, nadie lo sabe, pero esta noche ha sido la primera vez que aparece. Es posible que haya estado rondando el zoológico desde hace días, o incluso semanas. Tal vez desde antes de que llegáramos aquí. Un escalofrío recorrió la espalda de Marta. Si eso era cierto, si esa bestia había estado acechando el zoológico durante tanto tiempo, ¿cuántas vidas ya habría cobrado? ¿Cuántos más estarían en peligro sin que lo supieran? La tensión en el aire era palpable mientras los guardias discutían qué hacer a continuación. El jefe de seguridad insistía en que lo mejor sería esperar ayuda. Pero Marta no podía quedarse tranquila. Algo no estaba bien. Algo en su interior le decía que la amenaza no terminaba con la criatura encerrada. Esa bestia no era solo un animal salvaje. Era parte de algo más grande, algo más profundo y ancestral. De repente, uno de los guardias, el más joven del grupo, dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido y sudoroso, y su voz temblorosa traicionaba su miedo. No entiendo. ¿Por qué no se detiene? ¿Por qué sigue atacando como si tuviera algo que vengar?, dijo, mirando fijamente la jaula, incapaz de apartar los ojos de la criatura que seguía luchando contra las rejas con una violencia imparable. La respuesta del jefe de seguridad fue directa, pero parecía vacía, como si él mismo no estuviera seguro de lo que decía. Es solo un animal, un monstruo. ¿Quiere salir? Eso es todo. No hay nada más. Pero Marta sabía que no era así. Sabía que algo más estaba ocurriendo. La bestia no actuaba por simple instinto. Había algo en sus ojos, una chispa de inteligencia, de malicia. Marta no podía dejar de pensar en la leyenda que Luis le había contado sobre el hombre lobo, sobre las criaturas que no solo cazaban para alimentarse, sino para cumplir un propósito más oscuro. El sonido de un teléfono interrumpió sus pensamientos. El jefe de seguridad sacó su móvil con rapidez, y al ver la llamada entrante, frunció el ceño. Contestó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando mientras escuchaba al otro lado de la línea. La conversación fue breve,
pero Marta alcanzó a escuchar algunas palabras clave: refuerzos, veterinario, experto en fauna peligrosa. El jefe de seguridad colgó el teléfono y se dirigió a los demás. Los refuerzos están en camino, pero tomará un tiempo. Tenemos que mantener a la criatura contenida hasta entonces, dijo con tono autoritario, como si eso fuera lo único que importaba. Marta no podía quedarse tranquila. Cada segundo que pasaba, sentía que algo horrible iba a ocurrir. Sin decir una palabra, se acercó a la jaula, observando de cerca a la bestia atrapada. A medida que sus ojos se encontraban con los de la criatura, un escalofrío recorrió su cuerpo. La bestia la observaba fijamente, con una intensidad que le heló la sangre. «¿Qué quieres de mí?», murmuró Marta, sin poder evitar preguntarlo en voz baja. La bestia gruñó de forma baja y gutural, pero no atacó. Solo la observaba, como si estuviera reconociendo algo en ella. Marta sintió su piel arder y, por un momento, pensó que podría desmayarse. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, algo extraño ocurrió. La criatura dejó de golpear las paredes de la jaula y se quedó quieta. Su respiración se volvió más tranquila, casi como si estuviera esperando algo. Marta se dio cuenta de lo que estaba pasando. La criatura ya no era solo un animal salvaje. Había algo más en ella, algo que entendía lo que ocurría, que sabía que su captura no era el final. Algo que estaba esperando. Un estrépito interrumpió el silencio de la noche. El sonido de algo desmoronándose en el zoológico. Algo grande, pesado. Marta giró rápidamente hacia el origen del ruido, el miedo haciendo que su corazón latiera desbocado. Algo más estaba sucediendo, algo que ni siquiera los guardias estaban preparados para enfrentar. El estrépito que se escuchó desde las profundidades del zoológico pareció desmoronar la calma que habían logrado mantener durante toda la noche. Marta, temblando de pie frente a la jaula, dio un paso atrás. El miedo se apoderó de ella al darse cuenta de que lo que acababa de suceder no era una casualidad. Algo mucho más peligroso estaba en movimiento. Y no era solo la bestia que estaba contenida en la jaula. El jefe de seguridad miró rápidamente en todas direcciones, su rostro reflejando una preocupación que hasta entonces había estado ocultando. Algo no estaba bien. Los guardias que lo acompañaban también se movían con nerviosismo, sin saber exactamente qué hacer. La tensión era palpable en el aire, y todos sabían que lo que estaba por venir no iba a ser fácil de manejar. De repente, la jaula comenzó a temblar con más fuerza. Los barrotes de acero se retorcieron bajo el peso de los golpes de la criatura, y Marta pudo escuchar un extraño sonido proveniente del fondo del zoológico, como si algo pesado estuviera arrastrándose por el suelo. Fue entonces cuando vio algo que la hizo retroceder, aterrada. Las puertas del zoológico se abrieron de golpe, sin que nadie las tocara. Un viento frío y seco comenzó a soplar, trayendo consigo un aire pesado, impregnado con un olor extraño y nauseabundo. Los guardias se miraron entre sí, confundidos, mientras Marta sentía un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Las cosas se estaban desmoronando demasiado rápido. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. El sonido provenía de una de las instalaciones cercanas. El rostro del jefe de seguridad se tornó pálido, y rápidamente comenzó a ordenar a los guardias que se acercaran al origen del grito. «¡Rápido! ¡Vamos!», gritó, y los guardias comenzaron a moverse, aunque la incertidumbre los detenía en el camino. Sabían que algo horrible estaba sucediendo, pero ninguno de ellos podía prever lo que iban a encontrar. Marta, con el corazón acelerado, decidió seguirlos. Sabía que debía descubrir qué estaba sucediendo, pero algo le decía que lo que estaba a punto de presenciar cambiaría sus vidas para siempre. Cuando llegaron a la fuente del grito, la escena que encontraron era aún más aterradora de lo que habían imaginado. Frente a ellos, en el suelo, yacía uno de los guardias, su cuerpo desmembrado y ensangrentado, como si hubiera sido atacado por una fuerza sobrenatural. Marta se tapó la boca con las manos, tratando de reprimir el impulso de vomitar. No era un ataque normal. Algo mucho más oscuro y malévolo había ocurrido. «¡Dios mío!», exclamó uno de los guardias, su voz quebrada por el miedo. «¿Qué demonios ha hecho esto?». Marta miró a su alrededor.
buscando alguna pista, algo que pudiera explicar lo que había sucedido. Los árboles cercanos se movían violentamente, como si una fuerza invisible los empujara. El viento continuaba soplando con más fuerza, y el cielo estaba oscurecido, como si la luna hubiera sido bloqueada por nubes densas. Fue entonces cuando escuchó otro rugido, mucho más cercano esta vez. La bestia, la criatura atrapada en la jaula, ya no estaba sola. Algo más había llegado, algo más grande y más peligroso. Sin previo aviso, un gran estruendo vino de la jaula. Los barrotes de acero comenzaron a doblarse y romperse bajo el poder de la criatura que estaba dentro. Marta vio como la bestia, ahora mucho más furiosa que antes, lanzaba sus enormes garras contra la jaula, como si intentara liberarse de su prisión. Los guardias comenzaron a retroceder, sabiendo que la situación estaba fuera de control. Marta, paralizada por el miedo, no podía apartar la vista de la criatura que se liberaba. Su cuerpo, cubierto de una extraña pelusa negra, se retorcía y cambiaba de forma, como si estuviera en un proceso de transformación. Su rostro se distorsionó, convirtiéndose en algo monstruoso, con ojos amarillos brillantes y colmillos afilados. Era la encarnación misma del horror, un hombre lobo que ya no podía esconder su verdadera naturaleza. De repente, la bestia rompió la jaula con un estrépito ensordecedor. Los guardias gritaron, retrocediendo rápidamente, pero Marta no pudo moverse. Algo en su interior la mantenía allí, como si estuviera atrapada en un trance. Fue en ese momento cuando comprendió lo que sucedía. La criatura no era solo un animal salvaje, no era simplemente un hombre lobo. Era una manifestación de algo mucho más antiguo y maligno, algo que había estado esperando el momento adecuado para liberarse. Los gritos comenzaron a llenar el aire mientras los guardias intentaban defenderse. La criatura se lanzó sobre uno de ellos, y Marta no pudo evitar ver cómo sus garras atravesaban la carne, arrancando trozos de su cuerpo. El sonido del impacto y el desgarramiento de la carne hizo que su estómago se revolviera, pero no podía apartar la mirada. Fue entonces cuando una voz, un susurro débil, la alcanzó. Era el jefe de seguridad, que ahora yacía en el suelo, cubierto de sangre. Su respiración era superficial, y su rostro estaba marcado por el terror. «Mara, no más. Coa». Pero no había tiempo. Los guardias que quedaban luchaban por sus vidas, pero sabían que no podían hacer mucho contra la fuerza de la criatura. El hombre lobo estaba desatado, y ya nada lo podía detener. Marta comenzó a correr, sin saber a dónde ir. Solo sabía que necesitaba escapar, que tenía que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. La oscuridad del zoológico parecía tragársela, y el sonido de los gritos y el rugido de la bestia la perseguían. Pero en su interior, algo más profundo comenzaba a despertar, algo que la conectaba con la criatura, con el horror que ahora se desataba sobre ellos. ¿Sería posible que ella también tuviera una conexión con este ser de la oscuridad? ¿Qué la esperaba al final de esta pesadilla? Con cada paso que daba, Marta sabía que la pesadilla apenas comenzaba. La noche había caído sobre el zoológico como un manto de desesperación, envolviendo todo con una oscuridad impenetrable. Marta, con el corazón desbocado y el alma llena de miedo, corría a través de los pasillos entre las jaulas, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Las criaturas que habían permanecido tranquilas durante años ahora se alzaban en medio del caos, conscientes de la presencia de la bestia desatada que se encontraba entre ellas. El rugido del hombre lobo resonaba por todo el zoológico, un sonido gutural que hacía temblar la tierra misma. Marta sabía que no podía continuar corriendo indefinidamente. Necesitaba encontrar un refugio, una salida, algo que la salvara de esta pesadilla. Los gritos de los guardias caídos aún se oían a lo lejos, pero ya no había nadie para salvarla. El jefe de seguridad, el único que podría haber organizado una defensa, yacía muerto en el suelo, y con él, cualquier esperanza de resistencia. Se detuvo un momento, agachada detrás de un contenedor de basura, con la respiración entrecortada. Su mente estaba confundida. Las imágenes del ataque aún brillaban ante sus ojos, y el miedo la ahogaba. ¿Qué era realmente esa criatura? Un hombre lobo. Sí. ¿Pero qué más? ¿Qué quería de ellos?
Lo más aterrador, porque el zoológico, porque ahora, mientras Marta se recompuso, una sombra oscura se deslizaba entre las columnas de cemento que rodeaban el zoológico. Un sonido sordo de pasos pesados llenaba el aire, seguido de un leve crujido que venía de la parte más profunda del recinto. Algo se acercaba, algo grande, algo con hambre. No era la primera vez que la bestia cazaba, pero esta vez, la presa era diferente. Marta había sentido una conexión extraña con el hombre lobo, como si, en alguna parte de su interior, algo le dijera que no debía huir, sino enfrentarlo. El miedo era casi insoportable, pero el instinto de supervivencia, y algo más, la empujaban hacia adelante, hacia la oscuridad. Sin embargo, la duda y el pavor persistían. ¿Qué me está pasando?, se preguntó mientras se arrastraba por el suelo, buscando alguna forma de defensa. El aire era pesado, como si el mismo ambiente estuviera siendo contaminado por la presencia de la criatura. En un intento desesperado por escapar, Marta se dirigió hacia el edificio de administración, donde pensaba que podría encontrar alguna forma de protegerse. Al llegar a la puerta, notó algo extraño. El lugar estaba completamente oscuro, pero una luz débil brillaba a través de una rendija. Algo la atraía, como si fuera un imán, como si algo dentro de ella le dijera que ese lugar era importante. Entró con cautela, pero lo que encontró dentro la dejó paralizada de terror. La sala estaba llena de documentos desordenados, pero lo que realmente llamó su atención fueron las paredes. En una de ellas, un mapa del zoológico, marcado con círculos y líneas, mostraba rutas y accesos que no estaban en los planos normales. Había algo más en ese zoológico, algo oculto. Un laberinto subterráneo, quizá, o un lugar al que nadie debía llegar. Y lo peor, algo marcaba una habitación en particular, una celda en el sótano del edificio. El sudor recorría su frente mientras se acercaba al mapa, intentando comprender la información que estaba ante sus ojos. La celda no era parte de las instalaciones que habían sido abiertas al público, pero sí estaba ubicada en el corazón del zoológico, en el sector más oscuro y apartado. Marta pensó en lo que había sucedido con la criatura. Había sido liberada, pero ¿quién o qué la había mantenido allí? ¿Por qué? Mientras seguía mirando el mapa, un rugido desgarrador hizo que su cuerpo se tensara. No estaba sola. La bestia estaba cerca. Podía oír los pasos cada vez más fuertes. Con el corazón latiendo desbocado, Marta agarró el mapa y corrió hacia la salida trasera, buscando el acceso que la llevaría a ese lugar que debía conocer. Sabía que no tenía mucho tiempo. Al llegar a la puerta trasera, que estaba parcialmente abierta, el aire gélido se filtró dentro, y la sensación de peligro se intensificó. Marta se adentró en el pasillo que llevaba a los sótanos, con las piernas temblando de miedo, pero sin poder detenerse. Algo dentro de ella le decía que este lugar podía ser la clave para comprender lo que estaba sucediendo, algo que necesitaba saber antes de que fuera demasiado tarde. El pasillo estaba oscuro, húmedo y lleno de ecos. Los ruidos extraños y los susurros parecían surgir de las paredes mismas. Cada paso de Marta resonaba en el silencio, como si todo el zoológico estuviera esperando su siguiente movimiento. Mientras bajaba por las escaleras que conducían a los niveles más bajos, una sensación inquietante comenzó a invadirla. No estaba sola. No solo la bestia la acechaba. Algo mucho más antiguo y siniestro parecía estar en ese lugar, esperando. El sótano estaba oscuro, pero Marta podía ver una puerta al final del pasillo. La puerta tenía marcas extrañas, como si algo o alguien hubiera intentado escapar de allí. El miedo se apoderó de ella, pero también la curiosidad, y sin pensarlo, empujó la puerta. Lo que encontró detrás de ella la dejó sin palabras. La celda estaba vacía, pero en su interior, la atmósfera estaba impregnada de una energía oscura. En el centro, había una gran piedra, cubierta de inscripciones extrañas que Marta no podía comprender. En la pared, colgaban cadenas oxidadas, y el suelo estaba marcado por signos antiguos que indicaban un ritual. Todo apuntaba a un pasado sombrío y desconocido, algo relacionado con lo que había desatado al hombre lobo. Marta retrocedió, sintiendo que algo la observaba. Entonces,
La puerta se cerró de golpe detrás de ella, y el rugido del hombre lobo resonó nuevamente, esta vez mucho más cercano. Sin embargo, esta vez Marta no iba a huir. Sabía lo que tenía que hacer. La verdad estaba aquí, en las entrañas del zoológico, y solo enfrentándola podría detener lo que había comenzado. La batalla por la supervivencia estaba a punto de comenzar, y Marta sabía que no podría detenerse hasta que desvelara todo el misterio que se escondía entre las sombras. El aire estaba impregnado con un silencio tenso mientras Marta se encontraba frente a la celda. Su corazón latía con fuerza, y el miedo le recorría las venas, pero había algo más profundo en ella. La determinación. Había llegado demasiado lejos para retroceder. Tenía que descubrir la verdad, incluso si esa verdad significaba enfrentarse a la criatura que había desatado el caos en el zoológico. El hombre lobo estaba cerca. Marta podía sentirlo en cada fibra de su ser. El rugido que había oído antes, retumbando por todo el zoológico, parecía cada vez más cercano. En su interior, algo le decía que la bestia la estaba acechando, y que no le quedaba mucho tiempo. La única salida era avanzar, pero la incertidumbre le carcomía. Si no lograba comprender lo que sucedía en este lugar, el destino de todos los que aún quedaban con vida estaría sellado. Con un último suspiro, Marta se adentró más en el sótano oscuro. La puerta de la celda, que se había cerrado de golpe detrás de ella, había dejado de ser una simple entrada. Ahora, era la última barrera entre ella y la verdad. Sabía que algo había estado oculto en ese lugar, y todo apuntaba a que la criatura que cazaba sin descanso había sido prisionera de este sitio en algún momento. Mientras caminaba lentamente por el pasillo, notó que las paredes parecían respirar con ella. La humedad, el olor a tierra mojada y el ligero eco de sus propios pasos hacían que todo se sintiera aún más opresivo. Cada paso la acercaba más al centro del misterio. Tenía que encontrar la manera de detener al hombre lobo. ¿Pero cómo? ¿Qué había hecho que se liberara de su prisión? La respuesta estaba allí, en el fondo del pasillo oscuro. Al llegar al final, Marta encontró una puerta de metal grueso que no había visto antes. Las marcas en la puerta indicaban que había sido cerrada a propósito, y algo dentro de ella le dijo que esta puerta era la clave. Con manos temblorosas, intentó abrirla. Después de varios intentos frustrados, la puerta cedió con un estruendo, revelando un vasto espacio vacío, salvo por una figura encadenada en el centro. Marta se acercó con cautela. El suelo estaba cubierto de piedras, y las paredes estaban adornadas con símbolos extraños y jeroglíficos que la hacían sentir que estaba en el mismo centro de una oscuridad ancestral. En el centro, una figura encadenada estaba de rodillas, con la cabeza agachada. El brillo de los ojos amarillos brillaba en la penumbra. No era un hombre, ni era completamente una bestia. Era el hombre lobo. Pero algo no estaba bien. Él no la atacó de inmediato. Su cuerpo, aunque musculoso y cubierto de pelaje, parecía agotado, como si hubiera estado en cautiverio por años. ¿Por qué estás aquí? La voz profunda del hombre lobo resonó en la sala, y Marta se detuvo en seco. No era lo que esperaba. No esperaba que hablara. ¿Qué has hecho?, preguntó Marta, su voz quebrada por el miedo pero llena de una extraña curiosidad. ¿Por qué has matado a tantos? El hombre lobo levantó la cabeza lentamente, revelando un rostro marcado por cicatrices. A pesar de su forma monstruosa, sus ojos reflejaban una tristeza y rabia indescriptibles. Yo no quería esto, dijo él, su voz resonando en la oscuridad. Fui creado para ser una máquina de caza, una bestia para complacer a aquellos que me controlaban. Pero algo cambió. Algo dentro de mí se despertó. Marta frunció el ceño, sin comprender completamente las palabras del hombre lobo, pero entendiendo que había algo mucho más grande y complejo detrás de su existencia. ¿Quién te liberó?, preguntó ella, acercándose un paso más. ¿Qué quieres ahora? El hombre lobo, con una mirada llena de desesperación, la miró fijamente. Ellos, los que me crearon, me encerraron aquí, pero el zoológico es solo un pedazo de su red. Quiero venganza. Quiero destruir todo lo que ellos construyeron. De repente, un grito desgarrador resonó a través de la oscuridad, interrumpiendo sus palabras.
Marta giró rápidamente hacia el sonido. Un grupo de figuras oscuras apareció de entre las sombras, figuras humanas con ojos rojos brillantes, que se movían rápidamente hacia ella. «Tienes que irte, ahora», rugió el hombre lobo, arrancándose las cadenas con un grito salvaje. «Ellos son los verdaderos enemigos. Ellos te están observando». Sin pensarlo, Marta dio un paso atrás, pero antes de que pudiera moverse, uno de los seres la agarró por el brazo con fuerza, arrastrándola hacia la oscuridad. El hombre lobo se lanzó hacia ellos, furioso, pero ya era tarde. El líder de las criaturas, una figura alta y oscura, con una máscara que cubría su rostro, se interpuso en su camino. «No dejes que te atrapen», gritó el hombre lobo, luchando con furia. Con un esfuerzo sobrehumano, Marta logró zafarse del agarre, pero no antes de ver cómo el hombre lobo caía al suelo, desarmado y debilitado por las criaturas que lo rodeaban. Con el corazón destrozado, Marta corrió lo más rápido que pudo hacia la salida, ignorando el dolor en su pecho. El zoológico estaba a punto de ser consumido por una oscuridad mucho más grande de lo que había imaginado. Y ella, ahora, no solo tenía que sobrevivir, tenía que detener lo que había desatado la criatura, antes de que fuera demasiado tarde. Pero las fuerzas oscuras que la perseguían solo se fortalecían, y la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Marta corría sin detenerse, su respiración pesada y entrecortada, el sudor empapando su frente. El zoológico, antes tan familiar, ahora parecía un laberinto de sombras y ecos que la perseguían. Sabía que no estaba sola. Sentía la presencia de las criaturas que la acechaban, tan cerca que casi podía escuchar sus pasos. La oscuridad del lugar la envolvía, pero ella no podía detenerse. No ahora, no cuando la verdad estaba tan cerca de ser revelada. Mientras corría, su mente se debatía entre la confusión y el miedo. ¿Quiénes eran esas criaturas? ¿Por qué el hombre lobo había sido encarcelado en ese sótano? Las respuestas se volvían cada vez más esquivas, pero una cosa era clara. El zoológico ya no era solo un refugio para animales. Era el escenario de una conspiración más grande y más aterradora de lo que había imaginado. La lluvia había comenzado a caer, torrencialmente, empapando sus ropas y dificultando aún más su carrera. Los relámpagos iluminaban brevemente el horizonte, revelando el caos que se desataba en el zoológico. Los gritos de los animales resonaban como un coro macabro, y en cada rincón, el terror parecía haber echado raíces. Marta sabía que, mientras más tiempo pasara, más difícil sería escapar con vida. Al final del pasillo, una figura apareció en la oscuridad. Marta frenó en seco, con el corazón acelerado. Su primer instinto fue correr, pero algo en la postura de la figura la hizo dudar. Se acercó lentamente, sus pasos cuidadosos, sabiendo que la figura ante ella podría ser amiga o enemiga. «¿Quién está ahí?», dijo, su voz temblorosa pero firme. La figura dio un paso al frente, revelando su rostro bajo la luz intermitente de un relámpago. Era un hombre, o al menos eso parecía. Su aspecto era desordenado, su rostro marcado por el miedo y la fatiga. Llevaba ropa empapada, su pelo estaba pegado a su frente, pero sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y desesperación. «Soy Roberto», dijo el hombre, su voz grave pero suave. «Te vi correr, y no quería quedarme atrás. No te conozco, pero creo que estamos en el mismo equipo». Marta lo miró con cautela, su mente trabajando a 1000 por hora. No sabía si confiar en él, pero su intuición le decía que no tenía muchas opciones. «¿Qué sabes de todo esto?», preguntó, sin dejar de mirar a su alrededor, alerta. Roberto suspiró, mirando al suelo por un momento antes de levantar la mirada hacia ella. «Sé lo suficiente como para saber que estamos enfrentando algo mucho más grande que simples animales descontrolados», dijo con voz baja, casi como si le temiera a las paredes mismas del zoológico. «Todo esto, el zoológico, los experimentos, está todo relacionado con ellos. Los que nos están persiguiendo. Ellos no son humanos, Marta. Lo que hemos estado viviendo es solo la punta del iceberg». Marta se quedó en silencio, procesando sus palabras. El hombre parecía genuino, y
y su mención de ellos le hizo sentir un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes eran esos seres? ¿Qué propósito tenían? La situación había cambiado tan rápidamente que ya no podía distinguir quién estaba del lado de la verdad y quién no. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía seguir a Roberto. No tenían tiempo que perder. «Tenemos que salir de aquí», dijo Roberto, interrumpiendo sus pensamientos. «El zoológico está en ruinas, no solo por los animales, sino por las personas que han sido llevadas a este lugar. Ellos están intentando liberar algo mucho más peligroso de lo que puedes imaginar». Marta sintió un nudo en el estómago. Sabía que lo que Roberto decía tenía algo de verdad. Algo peor que los propios animales, algo mucho más sombrío, estaba por desatarse. Y si no actuaban rápido, el desastre sería inevitable. «¿A dónde vamos?», preguntó ella, sabiendo que cada segundo que pasaba los acercaba más a la muerte. Roberto la miró fijamente y asintió lentamente. «Tenemos que llegar al centro de control. Es el único lugar donde podemos detenerlo. Es donde ellos guardan todo lo que han creado. Pero no será fácil. Ellos nos están esperando». El sonido de pasos apresurados y los ecos de gritos lejanos les hizo entender que no tenían tiempo. Los perseguidores estaban más cerca de lo que pensaban. «Vamos», dijo Marta, su determinación renovada. «Y que no nos detengan». El recorrido hacia el centro de control fue una carrera frenética a través de los pasillos y las salas del zoológico. De vez en cuando, oían ruidos extraños, como si las paredes mismas respiraran, y algo los observaba. Sabían que estaban siendo perseguidos, pero no podían detenerse. Cada esquina parecía un peligro, cada sombra una amenaza. Marta se aferró al brazo de Roberto mientras corrían. La ansiedad se apoderaba de su mente, pero no podían perder la calma. La respuesta a todo este caos estaba allí, en el corazón del zoológico, y si no lograban llegar a tiempo, todo lo que habían vivido hasta ahora sería en vano. Finalmente, llegaron a las puertas del centro de control. Roberto la abrió con rapidez, y entraron en una sala fría, iluminada solo por la luz parpadeante de pantallas y monitores. En el centro, había una enorme mesa llena de mapas, diagramas y archivos dispersos. Roberto comenzó a revisar los papeles con rapidez, mientras Marta miraba nerviosa a su alrededor, sintiendo que los ojos invisibles aún las observaban. «Aquí», dijo Roberto, encontrando lo que buscaba. «Este es el archivo que explica todo. Pero necesitamos desactivar el sistema de seguridad antes de que sea demasiado tarde». Marta asintió, sin perder tiempo, y comenzó a buscar en los dispositivos. Sabía que cada segundo contaba, y no podían fallar. Mientras manipulaba los cables y las pantallas, un sonido de sirenas comenzó a sonar en todo el zoológico. Algo había sido activado. «Nos están alcanzando», gritó Roberto. Marta presionó la tecla final, y las pantallas comenzaron a parpadear. De repente, una de las pantallas se iluminó con una imagen que la dejó paralizada. En ella, un rostro familiar, una cara cruel y despiadada, apareció. Era el director del zoológico, y su sonrisa era la última imagen que Marta vio antes de que todo se desmoronara a su alrededor. La puerta se estrelló contra la pared, y un grupo de sombras entró a la sala. La batalla por la supervivencia estaba lejos de terminar. El sonido de la puerta siendo derribada resonó en las paredes del centro de control como un eco sombrío. Marta se giró rápidamente, su corazón latiendo en su pecho como si fuera a estallar. Roberto, a su lado, ya estaba tomando una postura defensiva, con los puños apretados y la mirada fija en las sombras que se filtraban a través de la puerta rota. La sala, antes llena de tecnología y luces parpadeantes, ahora estaba impregnada por una sensación de peligro inminente. En la entrada, se alzaban las figuras sombrías que habían estado persiguiéndolos durante toda la noche. Eran más de lo que Marta esperaba. De su postura erguida y su caminar lento, se podía sentir que no eran simples hombres, sino algo mucho más peligroso, algo predador, como si estuvieran esperando que su presa cayera de rodillas antes de la caza final. «Son ellos», murmuró Roberto, su voz grave, llena de un terror contenido. «Los que han estado controlando todo desde las sombras. El zoológico. Todo esto.
Está diseñado para ellos. Marta no necesitaba más explicaciones. Podía ver la crueldad en sus ojos, una frialdad que reflejaba lo que realmente eran, seres más allá de la humanidad. No eran solo animales, ni siquiera lobos en forma humana. Eran la manifestación de algo mucho más oscuro, una aberración nacida de experimentos y desesperación. La transformación del zoológico en una jaula mortal no era un accidente. Era el resultado de una maquinaria de control y horror, algo planeado durante años. ¡Muere, maldita!, gritó una de las figuras desde la entrada, su voz rasposa y llena de odio. Era un hombre, o lo que quedaba de uno, pues sus ojos, ahora rojos como la sangre, brillaban de manera antinatural. La bestia se lanzó al ataque, pero Marta reaccionó con rapidez, empujando a Roberto fuera del camino y saltando a un lado. La figura se estrelló contra el muro, dejando una grieta profunda. El impacto dejó a la criatura aturdida por un instante, dándole a Marta el tiempo necesario para sacar un cuchillo de uno de los compartimentos en su mochila. No era mucho, pero era lo único que tenía a mano. ¡Rápido! ¡Debemos salir de aquí!, gritó Roberto, mientras veía cómo más figuras se acercaban, ya sin la mínima intención de darles un respiro. Marta asintió sin palabras, y ambos comenzaron a correr, esquivando a las criaturas que intentaban atraparlos. El sonido de las garras rasgando el suelo y los gritos feroces llenaban el aire. No tenían muchas opciones, la salida estaba bloqueada, y cada paso los acercaba más al centro de lo que parecía ser la guarida del mal. Corrían sin rumbo fijo, pero algo en su interior les decía que debían llegar al corazón del zoológico, donde se encontraban los secretos más oscuros. Era la única forma de terminar con todo esto, de destruir lo que se había convertido en un infierno. Al final del pasillo, encontraron una puerta de hierro que parecía sólida, como si hubiera sido hecha específicamente para resistir cualquier intento de fuga. Marta intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. ¡Ayúdame!, gritó Roberto, tratando de empujar la puerta mientras Marta buscaba algo en su mochila. El sonido de los pasos acercándose cada vez más los obligó a actuar con rapidez. Roberto se apartó y, con un grito de desesperación, se lanzó contra la puerta con todo su cuerpo. Un golpe seco resonó, y la puerta finalmente cedió, abriéndose hacia una sala oscura y fría. Dentro, las luces parpadeaban intermitentemente, y el ambiente estaba impregnado por el olor a humedad y sangre. En el centro, había una enorme máquina, llena de cables y pantallas. Un monitor grande parpadeaba mostrando información codificada y extraños diagramas biológicos. Esto es lo que buscaban, dijo Roberto, acercándose con cautela hacia la máquina. Este es el origen de todo. La razón por la que las criaturas están aquí. Son parte de un experimento, un intento de manipular el ADN para crear el hombre perfecto, una mezcla entre lo humano y lo animal. Pero algo salió mal. Marta dio un paso atrás, el horror comenzando a invadirla. Ya no era solo la bestia que los perseguía, el zoológico entero, sus animales, las sombras que los acechaban. Todo formaba parte de algo mucho más grande, algo que no podían detener. Pero antes de que pudieran procesar lo que estaban viendo, una sombra oscura apareció en la entrada. Esta vez, no era una de las criaturas, era algo diferente, algo que parecía más humano, pero al mismo tiempo, más monstruoso. El director del zoológico, o lo que quedaba de él, se erguía frente a ellos. Sus ojos estaban vacíos, y su rostro, ahora desfigurado por la transformación, era una máscara de desesperación. Sabía que llegarían hasta aquí, dijo el director con una voz rasposa, llena de veneno. Pero ya es demasiado tarde. Los experimentos ya no pueden detenerse. Ustedes han sido parte de todo esto desde el principio. Marta y Roberto intentaron reaccionar, pero el director dio un paso al frente, su forma comenzando a retorcerse. Su piel palidecía y sus huesos crujían mientras se transformaba, convirtiéndose en algo mucho más grande y aterrador que cualquier bestia que hubieran visto antes. Un monstruo de dimensiones colosales, con garras largas y afiladas como cuchillos, y ojos rojos como el fuego. Antes de que pudieran hacer algo, la criatura se lanzó hacia ellos con una velocidad impresionante.
Roberto empujó a Marta hacia un lado, siendo arrastrado por la fuerza del monstruo. La última imagen que Marta vio antes de perder la conciencia fue el cuerpo de Roberto siendo destrozado por la criatura. Un rugido ensordecedor llenó la sala mientras la sombra de la muerte avanzaba hacia ella. Marta, sin embargo, no se rindió. En un último acto de desesperación, activó un dispositivo que encontró en la mesa, que había sido diseñado para desactivar todo el sistema del zoológico. Una explosión de luz iluminó la sala, y en ese instante, la criatura, el director y todo el zoológico se sumieron en